En el otoño de 1943, los cielos sobre Europa eran un infierno de acero, humo y fuego. Los bombarderos B-17, apodados fortalezas voladoras, surcaban las nubes en formaciones rígidas, cargando bombas destinadas a fábricas, estaciones y centros estratégicos del Tercer Reich. Pero a cada misión, menos tripulantes regresaban. Los cazas alemanes acechaban como depredadores invisibles, esperando a que los bombarderos quedaran rezagados o mostraran una debilidad. Las cifras eran claras y brutales. En promedio, por cada 100 misiones, solo 25 tripulantes regresaban intactos. En las áreas calientes, como Bremen o Schweinfurt, las bajas podían ser espantosas. Decenas de aviones perdidos en cuestión de horas. El enemigo atacaba desde todos los ángulos, pero era la cola, el punto ciego más peligroso, donde el destino de los bombarderos, a menudo, era sellado. Michael Romano, sargento artillero del Escuadrón 91, vivía esa realidad cada vuelo. Desde su puesto en la torreta de cola, a 8.000 metros de altitud y 40 grados, tenía la misión de repeler los ataques desde atrás. El frío entumecía los dedos, aunque usara guantes dobles. Los cristales de su pequeño habitáculo se cubrían de escarcha en segundos, y el rugido de los motores mezclado con su propio temor era casi constante. Pero lo peor era la impotencia. Veía cómo los cazas alemanes se aproximaban, lanzaban ráfagas mortales y giraban hábilmente antes de que pudiera siquiera alinearlos en sus miras. La Browning .50 saludaba cada ataque con cientos de balas. Romano disparaba, corregía puntería, maldecía el encaje de la mirilla estándar, pegaba el ojo al retículo simple, tratando de predecir trayectorias imposibles. Aún así, las estadísticas no mentían. Menos del 8% de los disparos daban en el blanco. Miles de balas escupidas al vacío del cielo, mientras abajo, en tierra, los oficiales llenaban informes con términos como fuego de supresión y defensa eficiente, ocultando la realidad de las bajas. Esa noche, después de una misión particularmente desastrosa en la que su mejor amigo, el artillero de bodega, nunca regresó, Romano no consiguió dormir. En vez de resignarse, caminó hasta el taller de mantenimiento, iluminado tenuemente por lámparas azules de emergencia. Entre piezas olvidadas y herramientas dispersas, comenzó a dibujar en una hoja de bitácora ideas que le obsesionaban desde hacía meses. Si el ojo humano no puede calcular trayectorias a esa velocidad, tengo que darle otra referencia, murmuraba para sí mismo, casi en trance. Durante horas, midió ángulos con un transportador, buscó espejos en desuso y pedazos de plexiglas transparente. Su plan era audaz, incluso suicida para su carrera. Construyó una mira reflectora rudimentaria, usando componentes de repuesto y partes de cascos dañados. El invento permitía que el artillero viera, superpuesto a la imagen real, el punto calculado, donde debían converger las balas para impactar un objetivo en movimiento. Un punto fantasma, como luego lo llamarían, adaptado ingeniosamente al entorno del bombardero. Cuando el sol asomó tímidamente sobre la pista helada, Michael Romano terminó la instalación. No era bonito ni estándar. Cinta americana, tornillos no homologados, todo fuera de manual. Pero el principio funcionaba. Con el corazón en la garganta, avisó a su piloto, teniente Holbrook, quien, más pragmático que ortodoxo, aceptó probar cualquier cosa que aumentara sus posibilidades de vivir. La primera prueba llegó demasiado pronto. En plena misión hacia Leipzig, mientras el grupo volaba en formación cerrada, la alarma de intercepción sonó con fiereza. Un enjambre de Focke-Wulf 190, como aguijones letales, emergió desde el sol. Uno se lanzó directo hacia su posición. Romano contuvo el aliento.
Ajustó la nueva mira, alineó el reflejo fantasma con el morro enemigo y apretó el gatillo. Los destellos de los trazadores le confirmaron el ajuste. Una ráfaga precisa recorrió el aire. El caza alemán explotó de improviso, se giró y se precipitó envuelto en humo negro. Un grito de euforia mezclado con incredulidad estalló en la radio interna. «Tiene que ser suerte», murmuraron algunos. Pero minutos después, otro caza atacó en picado, y la mira funcionó igual. Romano disparó menos, corrigiendo sobre la marcha como si el arma y el ojo fueran uno solo. Ese día derribó 2 cazas y alejó a varios más. La tripulación celebró, pero la noticia se esparció rápidamente entre mandos y mecánicos. Esa misma tarde, el sargento mayor de mantenimiento detectó la modificación no autorizada durante la inspección del avión. Romano fue citado de inmediato ante el oficial de armamento, el capitán Voss. La reprimenda fue feroz. ¿Sabe que las modificaciones sin aprobación son motivo de consejo de guerra?, tronó el capitán, agitando la orden técnica correspondiente. Aquí no estamos para experimentos de patio trasero. Pero también escuchó el parte del teniente Holbrook. Mi artillero de cola salvó el avión y las vidas de 9 hombres hoy. Si quiere retirarle el sistema, tal vez deba explicárselo a sus familias. Lo que siguió fue una discusión acalorada. Oficiales, ingenieros, jefes de escuadra, hasta el comandante del grupo fueron llamados a evaluar el invento. Algunos lo calificaban de irresponsable. Otros, del único rayo de esperanza para mejorar las estadísticas de bajas. El comandante Ray, un veterano pragmático, zanjó así la cuestión. Instalad cámaras de arma en el puesto de Romano. 3 misiones de prueba. Si mejora los resultados, reescribimos el reglamento. Si no, lo quitamos y punto. Durante las siguientes misiones, las cámaras registraron todos los enfrentamientos. Romano perfeccionó su técnica. Las imágenes mostraban impactos directos, ráfagas más cortas y un patrón de aciertos nunca antes visto en el escuadrón. Los ingenieros revisaron las grabaciones incrédulos. El salto era claro. De 2.200 disparos por baja confirmada, Romano pasó a solo 190. En la tercera misión, incluso logró ahuyentar a 3 cazas sin disparar, gracias a una visual disuasoria perfecta de la nueva mira. Las preguntas se multiplicaron en la base. Veteranos rodeaban a Romano en el comedor, queriendo saber cómo había hecho el sistema, si era difícil de ajustar, cuánto resistía al uso real. Los mecánicos lo examinaban. Los ingenieros proponían mejoras. Solo los burócratas y oficiales tradicionales desconfiaban, temerosos de perder control sobre el rigor reglamentario. Un atardecer, tras regresar de la misión decisiva, Romano se encontró solo en el hangar, observando su reflejo en una placa de aluminio. Se preguntó si mañana su invento salvaría otra vez a la tripulación, o si, cediendo a la presión de la disciplina ciega, lo desmantelarían para siempre. Pero en su fondo sabía que una vez que una idea demuestra salvar vidas, por ilegal o arriesgada que sea, ya no hay vuelta atrás. La llamaban la mira loca de Romano. Pronto, otros grupos pedirían adaptaciones. Los informes irían subiendo de grado. Pero aquella noche solamente era un sargento cualquiera, cansado y tembloroso, orgulloso de haber disparado contra las reglas y a favor de sus compañeros. Así nació la primera chispa de la innovación que desafiaría al sistema, y con el tiempo cambiaría el destino de los bombarderos aliados. El secreto de un combate exitoso, muchas veces, no está en la fuerza bruta, sino en la voluntad de desafiar lo que todos dan por sentado. Michael Romano lo comprendió, al ver cómo los reglamentos parecían pesar casi tanto como el acero del B-17, su fortaleza voladora. Para los mandos,
La seguridad y la uniformidad eran la ley máxima. Para los que luchaban con las manos congeladas y el corazón acelerado a 8 kilómetros de altura, la ley suprema era sobrevivir y traer de regreso a sus compañeros. La misa extraña entre miedo y desafío seguía girando en la cabeza de Romano después de su primera victoria con la mira improvisada. Sabía que había cruzado una línea. Lo que para él era lógica y pura supervivencia, para la cadena de mando era subversión. Aquella noche apenas pudo dormir, tumbado en la estrecha litera del barracón, mientras fuera silbaba el viento y el rugido lejano de motores no le permitía olvidar el peligro. Recordó las palabras favoritas de los veteranos. El reglamento protege al cobarde pero mata al creativo. Solo en la muerte ellos son iguales. Temprano, un oficial de mantenimiento encontró la modificación en el avión, y la noticia llegó rápidamente al capitán de armamento, Richard Voss. En el hangar, frente a las alas abiertas del bombardero, Voss lo confrontó con toda la autoridad de su uniforme. ¿Cree que esto es un taller privado, sargento? La Fuerza Aérea no es un sitio para jugar a ser inventor, gruñó Voss, sosteniendo la mira a espejo como si fuera un arma enemiga. Esto no está autorizado. Esto puede causar daños, interferencias de sistemas o, peor aún, dar la señal de que aquí cualquiera puede modificar lo que le dé la gana. Romano resistió. Respondió con voz tranquila, citando los resultados. 2 bajas enemigas, menos disparos usados, trayectorias claras en las cámaras de arma. No pidió éxitos, pidió lógica. Ese mismo día el escuadrón entero discutía el hallazgo. Los artilleros veteranos, ya cansados de perder amigos, vieron esperanza e innovación. Los ingenieros y oficiales de reglamento solo advertían peligros. Incluso los pilotos estaban divididos. Algunos, pragmáticos, defendían lo útil. Otros, asustados por la posible indisciplina, defendían el statu quo. El comandante del grupo, Stanley Ray, reunió a todos en la sala de reuniones. La atmósfera era tensa. Ray, hombre de pocas palabras pero mirada dura, escuchó los detalles, los pros y contras. Al final zanjó: cámaras de arma, 3 misiones de prueba, control técnico estricto. Si funcionaba, todos lo adoptarían. Si fallaba, Romano iría a consejo de guerra. Aquellos vuelos se convirtieron en leyenda. Las cámaras registraron resultados innegables. Romano y otros artilleros, que adaptaron la mira audazmente, mejoraron la precisión casi 3 veces. La cantidad de disparos para abatir un caza se redujo drásticamente. Tanto la evidencia como la presión de los tripulantes obligaron a los ingenieros a revaluar sus posturas. Sin embargo, la burocracia es una criatura lenta. La orden de quitar la mira seguía pendiente, aunque la evidencia se acumulase en favor del invento. Romano sentía el peso de los dobles discursos. De día, lo alentaban en el comedor y los hangares. De noche, sentía que cada superior que lo felicitaba podía ser quien ordenara su arresto al día siguiente. El punto de inflexión llegó cuando una formación entera retornó casi ilesa tras una batalla feroz sobre Bremen, con una docena de B-17 equipados clandestinamente con la mira espejo. Un oficial, que antes había criticado a Romano, vio de cerca la diferencia. En el debriefing, los artilleros con la mejora reportaron menos estrés, más aciertos, e incluso un efecto psicológico, pues los cazas, al ver la trazada precisa, dudaban antes de acercarse. Por fin, el comandante Ray elevó un informe a cadena de mando, recomendando la adopción inmediata del sistema, al menos de forma experimental. En paralelo, la clandestina fábrica de miras espejo en el taller de la base se volvió un secreto a voces. Los mecánicos, antes reticentes, comenzaron a ayudar, reciclando piezas
y mejorando la fijación y el ángulo de los espejos, ajustando los materiales para resistir el vaho y el frío extremos. Se producían hasta 4 sistemas por día. En 2 semanas, 18 bombarderos del grupo usaban el invento. Pero el dilema seguía. La innovación todavía era, en términos oficiales, ilegal. Los altos mandos temían sentar el precedente de permitir que cualquier soldado rediseñara sistemas críticos sin consenso, pruebas ni homologación. El problema dejó de estar en el acero y el cristal. El nuevo campo de batalla era político. Los informes científicos de la unidad técnica confirmaron la ventaja. La combinación de la mira reflectante y entrenamiento adecuado aumentaba no solo los aciertos confirmados, sino la moral de la tripulación. Los detalles llegaron a oídos de ingenieros en Boeing y del Centro de Modificación de Cheyenne, donde ya se trabajaba en una torreta revisada que, casualmente, terminaría adoptando un sistema similar al de Romano. En una última junta tensa, donde se cruzaban intereses militares y políticos, el argumento decisivo lo aportó el propio comandante Ray con una simple pregunta. ¿Preferimos usar 3 páginas de reglamento para justificar funerales? ¿O aceptamos que lo útil debe ser estándar, no excepción? La burbuja estalló. En cuestión de semanas, la orden llegó. El sistema mirror reflector se autorizaba como equipamiento expedito de campo. Se iniciaba la producción a mayor escala y se comenzaría a estandarizar en flotas aliadas. Pero para el sargento Romano, el triunfo era agridulce. Jamás dejaría de sentir la sospecha y la presión. Su nombre rara vez figuró en documentos oficiales. Incluso en la condecoración por sus logros, no se mencionó el origen prohibido de la mejora. Nunca buscó fama, solo sobrevivientes. Su historia era relatada en voz baja junto al café, pasada entre pilotos nuevos y viejos. La de aquel artillero que rompió el reglamento, y con ello torció el destino de decenas de bombarderos. La guerra seguiría, la innovación también. Y mientras, en los barracones, los artilleros seguían limando espejos bajo la luz débil, convencidos de que la diferencia entre la derrota y la vida podía empezar con una simple idea prohibida. El verdadero valor de una idea, decían los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, solo se mide bajo fuego real. Para el sargento Michael Romano y su innovadora mira reflectora, la prueba definitiva llegaría en lo alto, cuando no hay margen de error, y una sola decisión puede separar la vida de la muerte. Era diciembre del 43. El frío era tan intenso que el metal del B-17 parecía morder los dedos bajo los gruesos guantes de los artilleros. La base entera estaba envuelta en una bruma de constante actividad. Mecánicos apretando pernos, pilotos repasando mapas, artilleros acomodando sus amuletos. Y entre ellos, Romano perfeccionaba por última vez su invento, limpiando el cristal del espejo con un trozo de su propia camiseta, temeroso de que cualquier mancha matara a uno de los suyos. El objetivo era Schweinfurt. Aquel nombre helaba la sangre. Todos sabían que era una fortaleza alemana, protegida por Flak y decenas de cazas expertos. «Si salimos completos, será un milagro», musitó Holbrook, el teniente piloto, revisando los mandos. «No cuentes milagros, cuéntame enemigos», replicó Romano, forzando una sonrisa. La tripulación se acomodó en silencio. El bombardero rugió y se alzó entre la niebla, uniéndose a la formación. Romano, una vez más, se encerró en la burbuja de cristal y metal de la cola, con su nueva mira y una oración muda en la memoria. A medida que ascendía, repasaba mentalmente cada ajuste, cada aprendizaje de las misiones previas, las correcciones que sugerían los demás artilleros. «Hazlo más robusto, Romano.
o el hielo lo romperá, agrega ese resorte. Todo debía funcionar. Cuando cruzaron la costa, el canal reflejaba la luz gris de un sol temeroso. Entonces llegaron los primeros avisos en la radio. ¡Bandits! A las 3, a las 6 y a las 9. Los cazas alemanes surgieron como sombras entre nubes, lanzándose hacia el último avión de la formación, el de Romano. El corazón del sargento latía con violencia desbocada, pero su mano era firme. Siguió al enemigo en el espejo, ajustando el ángulo, calculando trayectoria y distancia. Esta vez, el tiempo parecía estirarse. Un filtro de adrenalina le hizo ver con claridad. El reflejo mostraba la punta del caza justo donde debía disparar. Presionó el gatillo. Las Browning aullaron una ráfaga corta, y una estela blanca cruzó el espacio entre aviones. Un instante después, el caza enemigo perdió estabilidad y descendió envuelto en humo negro. La radio se llenó de gritos. ¡Buena, Romano! ¡Eso fue perfecto! Pero no había tiempo para celebrar. Otros 2 Messerschmitt rompieron la formación. Uno atacó por abajo. Romano, rápido, giró la torreta, confió en el reflejo y disparó casi sin mirar la mira tradicional. Esta vez falló el primer disparo, pero pudo ver la corrección en el mismo espejo y ajustó al instante. La segunda ráfaga fue letal. Una explosión, otra baja. En la cabina principal, Holbrook murmuró: «Es como si supieras antes que ellos a dónde van a moverse», a lo que Romano respondió, apretando los dientes: «No soy adivino, teniente, solo tengo mejores herramientas». El combate se prolongó eternamente. Un ala del bombardero hermano se desprendió por el impacto de un proyectil enemigo. 2 de los tripulantes saltaron en paracaídas. Nadie supo si llegaron vivos al suelo. Romano vio el horror un segundo antes de tener que volver a apuntar, pues un nuevo caza se les venía encima. Su mente ahora era una con el espejo. Cada músculo respondía no al miedo, sino a la rutina adquirida en noches de ajustes y entrenamiento clandestino. Entre ataque y ataque, la radio traía fragmentos de realidad. «Estamos perdiendo la cola del número 5. Romano, ¿sigues ahí? Aquí sigo. 5 disparos más y recargo». El mecánico, desde la base, transmitía en estática: «Mantengan la formación, no se separen». Una oración recorría cada compartimento del avión, aunque nadie la pronunciaba. En el fragor, Romano escuchó el grito de uno de los artilleros nuevos. «¡No los veo! ¡Están demasiado rápidos!». Se dio cuenta de que, sin la mira espejo, las probabilidades seguían en contra de los novatos. Se prometió ayudar a todos a instalarla, si lograban volver con el avión entero. El clímax de la batalla fue cuando 3 cazas se alinearon en una táctica de pinza, lanzándose al unísono por lados opuestos. La tensión cortaba el aire. Romano solo tenía segundos para decidir. Dejó que el instinto guiara su mano y disparó una doble ráfaga, una a cada flanco, usando el reflejo y los destellos para corregir en tiempo real. Uno de los cazas explotó, el otro se alejó dañado. El tercero dudó lo suficiente para que Holbrook hiciera una maniobra evasiva desesperada. Por fin, la radio cantó la retirada. El escuadrón, diezmado pero con menos bajas que en misiones previas iguales, o incluso menos peligrosas, dio vueltas rumbo al canal. Al aterrizar, el recibimiento fue silencioso. Nadie quería provocar el mal de ojo, pero la revisión posterior mostró la diferencia. En cada bombardero que contaba con la mira reflectora, los daños eran inferiores y las tripulaciones exhaustas, pero ilesas. En la sala de informes, los oficiales preguntaron a Romano sobre los pormenores del sistema. Algunos, incrédulos, pidieron ver el espejo. Otros, más pragmáticos, tomaron nota.
Sus compañeros de tripulación lo abrazaban o lo chocaban el puño, agradeciéndole haberles dado la herramienta y la esperanza. Pero el propio Romano sentía una mezcla amarga. Alegría por sus logros, angustia por los amigos perdidos, incertidumbre ante las eventuales represalias. Esa noche, en los barracones ya casi quietos, varios artilleros se acercaron con termos de café frío. ¿Puedes mostrarme cómo calibrar el ángulo si cambio la posición?, preguntó uno. ¿No se empañan los espejos con el hielo?, preguntó otro. Romano respondía a todos, consciente de que aquella comunidad construida en la trinchera del miedo ahora también era una red de inventores semiclandestinos. Un mensaje de la base estadounidense llegó por la mañana. El alto mando pedía informes de cada unidad usuaria de la mira. Se programó una nueva sesión de pruebas, ya no solo de eficacia, sino también de seguridad y estandarización. El invento de Romano había atravesado el espejo de la legalidad gris, y ahora se convertía lentamente en una revolución silenciosa, una conquista interna ganada en el fragor del combate, no sobre los papeles del cuartel. En el fondo, Romano sabía que quedaba mucho por pelear. La guerra contra el enemigo era visible, brutal. Pero la otra guerra, la de la mente contra la costumbre, sería larga. Sin embargo, cuando vio la sonrisa pequeña y cansada de Holbrook al final de esa larga jornada, y la palmada en el hombro que le dio el más joven de la tripulación, comprendió que en ese momento, justo en ese pequeño invento prohibido, había cabido la esperanza de todos. Así es como, durante una noche gélida, mientras la escarcha cubría los parabrisas y las historias de combate se mezclaban con el vapor de los termos, terminó de nacer la leyenda, el artillero anónimo que hizo del reflejo una estrategia y de la desobediencia, supervivencia. Ahora, cientos de otros sabían lo que Romano ya sospechaba. A veces, lo más valiente es atreverse a ver diferente. En la historia militar, las grandes victorias muchas veces no tienen escuadra ni himno, y el precio del progreso se paga en anonimato, cartas no respondidas y cambios silenciosos de manuales técnicos. Pocos lo sintieron tan de cerca como Michael Romano y el puñado de artilleros que, con una idea, torcieron el destino de toda una generación de tripulaciones aliadas. El amanecer del 17 de agosto de 1943, la base en Inglaterra vibraba con ansiedad. Era la fecha del llamado Double Strike, la misión Schweinfurt-Regensburg. 376 B-17 eran lanzados hacia el corazón industrial de Alemania sin escolta suficiente. Su verdadero seguro eran las fortalezas formadas unas con otras, y la esperanza de que el bombardeo a las fábricas de rodamientos y casas fuese el golpe final al esfuerzo bélico nazi. Pero también sabían que la Luftwaffe, informada y feroz, los esperaba lista y en masa. Romano entró a la cabina de cola casi en trance, su mente inundada de imágenes dolorosas, amigos que ya no estaban, colegas que a esa hora pulían sus propias miras en otras bases, cartas arrugadas en los bolsillos. Aquella mañana, entre nubes de 23.000 pies, la escarcha cubría los vidrios. «Hoy no vuelven todos, Mike», susurró el navegante. El capitán Holbrook, somberamente, saludó a la tripulación. «Haced lo vuestro y volved». Nadie intentaba bromear. Todos eran conscientes de su fragilidad. La primera señal de alarma llegó sobre territorio holandés, mucho antes del objetivo. Las nubes, que debían servir de cobertura, forzaron a descender. Al volar a solo 17.000 pies, quedaron completamente expuestos a la caza enemiga. De inmediato, la formación fue asaltada por oleadas de Messerschmitt y Focke-Wulf. La radio hervía de advertencias y peticiones de ayuda. «Rumbo 9, 2 acercándose rápido. Mike, ten cuidado, 2 llegan desde abajo».
La mira de Romano era su único aliado verdadero. Mientras otros artilleros intentaban seguir oscuras siluetas en la escarcha, Romano anticipaba la llegada del caza reflejada en el espejo. Corregía el tiro, disparaba menos y dañaba más. 1, 2, 3 veces su fuego forzó a abandonar ataques o derribó a asaltantes. El sudor recubría su rostro. Se mezclaba con el vómito helado de otros que no aguantaban la presión del combate continuado. El bombardeo fue tan feroz como ineficaz en primera instancia. El humo de las explosiones previas cubría los objetivos. La precisión visual era casi imposible. Pero los B-17 cumplieron. Los que sobrevivieron al infierno del camino de ida soltaron sus bombas. Entonces comenzó el viaje más largo. El regreso entre cazas renovados y defensores aún más decididos. Alrededor de Romano, los aviones caían, partes de fuselaje y paracaídas se mecían en el vacío. El sonido de los motores, alterados, anunciaba bajas. Pero su tripulación resistía. Holbrook pilotaba con nervios helados, girando cuando Michael pedía, jugando un ajedrez silencioso en el que cada decisión era vital. Sobre Amberes, otra embestida. El oxígeno se agotaba. Un artillero novato gritaba que su mira se había congelado. Romano, en el limitado margen de segundos, intentó guiarlo por radio. Sigue el reflejo, no el rastro. No dispares sin pensar. El chico disparó. No acertó, pero al menos mantuvo a raya a los cazas el tiempo suficiente para volver a reponer la torreta. Cuando finalmente divisaron el Canal de la Mancha, el silencio de la radio era funerario. La formación estaba diezmada. Una cuarta parte de los bombarderos había caído o se encontraba tan dañada que no volvería a volar. Entre los que aterrizaron, la noticia corrió como pólvora. Los aviones equipados con el sistema improvisado de Romano tuvieron menos bajas que el promedio, y varios jefes de escuadrón pidieron reunirse discretamente con el sargento para analizar posibles mejoras. Pero no todos se alegraron. Esa misma semana, en una sala sin ventanas, oficiales de inteligencia convocaron a Romano y a otros 3 artilleros. Les preguntaron por el origen de las piezas, las instrucciones del montaje, registros de munición y hasta por cartas enviadas a casa describiendo el sistema. El tono era entre inquisitivo y admirado. Un coronel llegó a decir: «No es la primera vez que una buena idea llega por caminos irregulares. Pero no olvides, soldado, la victoria siempre tiene dueño». La orden oficial fue ambigua. Por un lado, se autorizaba, de manera experimental, la continuación del uso en bases del Weichau Air Force. Por otro, se prohibía la fábrica masiva sin estudio homologado, y se hacía constar que cualquier evolución del producto sería documento militar secreto. Romano fue llamado como asesor técnico, pero nunca recibió ni mando ni reconocimiento formal. Lo acompañaba la admiración muda de sus camaradas y la desconfianza nunca enterrada de burócratas y superiores. El invierno pasó, la guerra siguió su curso y cambió de escenario. Los B-17 cedieron el protagonismo a nuevos modelos. Al acabar el conflicto, la referencia a la mira reflectora apareció en informes técnicos y rangos después en los manuales de aviación de la Fuerza Aérea. En los años 60, un joven investigador encontró su nombre a pie de página en un archivo semiolvidado. Romano volvió a casa quieto, como tantos. Trabajó en fábricas y talleres. A veces, en reuniones de veteranos, se formaba un corro a su alrededor. Los muchachos le pedían detalles. Unos pocos, ya viejos, lo abrazaban con la intensidad reservada a quienes comparten una deuda sin palabras.
respondía con la misma frase. Era una cuestión de vidas. En sus últimos años, recibió una carta del Museo Aéreo de Dayton. Le pedían piezas originales, bocetos, recuerdos. Envió algunos, el espejo milagroso, como llamaban los nietos. Apareció en una vitrina bajo un simple letrero. Ayudó a miles de tripulantes a regresar. Y así, entre papeles desclasificados, nubes de humo, reflejos en metal y noches de combate, la vida de Romano demostró que a veces la mayor hazaña no es sobrevivir la guerra, sino atreverse a cambiarla desde un rincón olvidado, para que otros vuelvan a casa. El espejo de Romano no solo mostró a enemigos, devolvió la mirada a la institución y a sus propios compañeros, recordándoles la verdad secreta del combate. La diferencia entre la rutina y la salvación puede depender de la rebeldía de uno solo.